Yo, Valero, un chico de 26 años, siempre he sido el que está en segundo plano. Mientras mi hermana, Yocasta, sostenía las llaves de su BMW nuevo, yo estaba sentado dentro de casa con un presupuesto del hospital doblado en mi mano. Ella estaba radiante, riendo a carcajadas, moviendo su pelo como si estuviera en un anuncio de una concesionaria de lujo. Papá tenía su teléfono grabando todo. Mamá hasta le había puesto un lazo rojo gigante alrededor del capó, como si fuera Navidad. No era Navidad. Era solo sábado. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, la misma donde solíamos hacer los deberes, comer espaguetis en platos de papel, discutir sobre el termostato. Pero esa tarde, el único sonido en la casa era el zumbido del refrigerador y la alegría amortiguada de afuera. No dije una palabra. Solo miré el papel. Responsabilidad de mi bolsillo, 7,340 euros. Había ido al Hospital General hacía 3 días después de que la clínica cerca de mi trabajo me dijera que necesitaba más pruebas. Me hicieron escáneres, análisis de sangre. La doctora fue amable pero seria. Valero, esto no va a desaparecer solo. Si empeora, podría afectar más que solo tu estómago. Asentí, tomé el papel y me fui. Caminé 3 cuadras hasta la parada del autobús, sosteniendo mi abrigo cerrado con una mano y ese presupuesto con la otra. No le había dicho nada a nadie todavía. No realmente. Ni siquiera a mamá. No hasta que estuviera seguro. Se suponía que ese sábado sería el día en que lo sacaría a relucir durante el café, tal vez después de lavar los platos. Simplemente encontrar el momento adecuado. Pero allí estaban afuera, sonriendo y posando, llamando a Yocasta nuestra superestrella. Te lo ganaste. Mama irradiaba orgullo. Te lo mereces. Y yo estaba sentado detrás de la ventana, con una mano agarrando un diagnóstico y la otra trazando la madera astillada del borde de la mesa. Lo curioso es que no sentí celos. No del coche, no de ella. Me sentí olvidado, como si alguien hubiera cerrado una puerta y yo no me hubiera dado cuenta de que todavía estaba detrás. Y lo único que podía pensar era que, la verdad, el dolor no empezó de repente. Se fue metiendo poco a poco. Al principio, solo sentía una tensión en la parte baja del abdomen. Algo que atribuía al estrés o tal vez a demasiado café con el estómago vacío. Ya sabes cómo es. Piensas que no es nada. Ya se me pasará. Pero luego empezó a despertarme por la noche. Sordo al principio, luego agudo, como si algo dentro de mí se retorciera con fuerza y no me soltara. Todavía no le dije nada a nadie. Todavía no. Trabajaba 4 días a la semana en el café y libros La Linterna en el centro, principalmente reponiendo, turnos de barista, algo de caja. Sin beneficios, sin plan de salud, solo lo suficiente para pagar la mitad del alquiler del apartamento en el sótano y mantener los alimentos básicos. Probé té de jengibre, compresas calientes, medicamentos de venta libre. Incluso le pregunté a Visitación, una de las camareras más veteranas, si tenía algún remedio casero. Me dio una botella de aceite de clavo y me dijo, frótalo en tu vientre y reza. Pero nada pegaba. Nada funcionaba. Seguí adelante, sin embargo, porque eso es lo que haces cuando eres el que no causa problemas. Al crecer, yo era el callado, el que ayudaba, el par de manos extra. Cuidé a Yocasta durante la mitad de su infancia mientras mamá trabajaba en el segundo turno y papá dirigía su negocio de jardinería. Yocasta siempre fue la niña de oro. Sobresaliente, concursos de ortografía, recital de flauta, campamentos de verano. Yo era el que estaba detrás de la cámara mientras mamá gritaba, sonríe, más grande, cariño. Y ella siempre lo hacía. No la resentía por eso. No realmente. Simplemente quedó claro con el tiempo que algunas personas brillan naturalmente en una familia y otras mantienen las luces encendidas en el fondo. Así que, cuando finalmente no pude ignorar el dolor más, fui a la clínica a 2 cuadras de la librería. Me hicieron algunas pruebas rápidas y me dijeron que necesitaba ver a alguien en el Hospital General. Esperé otra semana solo para programar eso. Mi cuerpo ya sabía que algo andaba mal, pero mi billetera no estaba lista para estar de acuerdo. Esa cita fue en la que la doctora me miró a los ojos y me dijo, es posible que necesites cirugía. La endometriosis puede estar avanzada. Si no lo tratamos pronto, podría afectar tu salud reproductiva y más. Me entregó un sobre grueso con mi análisis de sangre, el resumen del escáner y el presupuesto. Es manejable, añadió,
tratando de suavizar el peso de todo. Pero no te duermas en esto. Asentí, dije gracias. Caminé a casa lentamente. Eso fue 3 días antes del BMW. El BMW apareció en nuestro camino de entrada. Seguí pensando que si se los hubiera dicho antes, si hubiera dicho algo el día que obtuve los resultados de las pruebas, tal vez habría cambiado como fue ese sábado. Pero, en el fondo, esperé hasta después de la cena. No una especial, solo restos de citi al horno y una ensalada de marca blanca. El tipo de comida en la que nadie realmente habla, solo mastica con la televisión murmurando de fondo. Dejé que terminaran, lavé algunos platos, me sequé las manos en la esquina de un paño de cocina que había visto en nuestra cocina desde la escuela secundaria. Entonces lo dije, ¿puedo hablar con ustedes 2 un segundo? Recuerdo lo lentamente que mamá giró la cabeza, como si le hubiera pedido que pusiera en pausa una reunión realmente importante en lugar de una repetición de encis. Papá silenció la televisión, pero no me miró. Solo miró hacia adelante, como si lo que tuviera que decir fuera a ser complicado. Mis palmas ya estaban sudando. Se trata de algo médico, comencé. Vi a una doctora en el Hospital General. Están pensando que es endometriosis. Tal vez avanzada. Silencio. Tragué saliva y seguí. Dijo que la cirugía sería el mejor curso de acción. Los presupuestos están aquí, añadí, deslizando el papel doblado sobre la mesa. He estado sufriendo mucho. Mamá miró el papel, pero no lo tocó. ¿No siempre has tenido problemas estomacales?, preguntó, como si hubiera mencionado una vieja lesión de tobillo de 5º grado. Esto no es lo mismo, dije en voz baja. Ha empeorado. Papá dejó escapar este largo y cansado suspiro, el tipo que había escuchado cientos de veces al crecer, generalmente justo antes de una conferencia. Valero, no estamos diciendo que no nos importa. Comenzó a frotarse las sienes. Pero las cosas están apretadas en este momento con las tasas de interés, la inflación, todo. Ya sabes cómo es. No estoy pidiendo todo, dije rápidamente. Puedo cubrir algo. Solo. No puedo hacerlo todo solo. Mamá se inclinó hacia adelante, luego con los codos sobre la mesa. Has buscado préstamos médicos o GoFundMe? La gente de tu edad hace eso todo el tiempo ahora. Ya no eres un niño, Valero. Eso golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque estuviera equivocada, sino porque no había ni siquiera un atisbo de preocupación en su voz. Solo inconvenientes, solo un problema para externalizar. Asentí, dije, está bien. Recogí el papel y caminé silenciosamente de regreso por el pasillo hasta mi habitación. Detrás de mí, escuché el clic del control remoto cuando papá volvió a subir el volumen. Eso fue todo. Sin portazo, sin gran discusión, solo nada. Y sentado en el borde de mi cama esa noche, no pude evitar pensar. Cuando necesitar ayuda se convirtió en algo por lo que tenía que disculparme. El coche llegó el fin de semana siguiente. Escuché el pitido del camión afuera justo después de las 11 de la mañana. Una plataforma desde la concesionaria local retrocediendo en el camino de entrada como si le perteneciera. Yo estaba en la cocina otra vez, enjuagando mi taza de café. Valero, llamó mamá desde el porche. Ven a ver lo que le regalaron a tu hermana. Lo dijo como si fuera una sorpresa, pero todo al respecto se sentía planeado. El lazo, el momento, el teléfono ya en la mano de papá listo para grabar. Salí, pero no me alejé mucho, solo me quedé cerca de la puerta mosquitera. Yocasta estaba parada junto al BMW blanco, con los ojos muy abiertos, las manos en la cara, como si no pudiera creerlo. Esto es real, se rió. ¿En serio, esto es mío? Te lo ganaste, cariño, dijo papá, acercándose con su teléfono. Graduarte con honores, conseguir esa pasantía. Esto es solo el comienzo. Mamá ya estaba posando con ella, inclinando su cuerpo para la mejor toma. Sonríe con las llaves, chirrió. Hagamos una para Facebook. Ah, y un boomerang. Yocasta movió su pelo y giró el llavero en sus dedos como si lo hubiera hecho cientos de veces. Yo estaba parado allí en la sombra del marco de la puerta, con una mano todavía húmeda por el fregadero. Nadie miró en mi dirección. Ni una sola vez. No quería el coche. Ni siquiera quería la atención. Solo quería ser visto, tener un momento, solo uno, donde alguien se volviera hacia mí y me dijera: «Oye, ¿cómo estás?». Pero ahora se estaban riendo,
bromeando sobre viajes por carretera y seguros, y no vas a ir rápido, ¿verdad? Y me di cuenta de que podría haberme desvanecido en ese momento, caminado directamente por la acera y seguido, y nadie se habría dado cuenta hasta que fuera hora de publicar la foto grupal. Fue entonces cuando volví a entrar en la casa, cerré la puerta suavemente detrás de mí y me quedé mirando la esquina del refrigerador. Había un imán con una foto vieja todavía pegada allí. Unas vacaciones de hace años. Yocasta en el medio, los brazos de papá a su alrededor. Mamá sosteniendo la cámara. Yo era el que estaba recortado en el borde, media sonrisa, medio hombro. Y de alguna manera, incluso entonces, ya habían aprendido a enmarcar un recuerdo sin mí. Después de ese sábado, dejé de intentar ser parte del ruido. Ajusté mi horario de trabajo, tomé más turnos tempranos, cerré algunas noches, dije que sí cuando el gerente preguntó quién podía cubrir los domingos. Nadie en casa se dio cuenta. A veces llegaba después de las 9 de la noche, con los zapatos empapados por la lluvia, el delantal doblado en mi mochila. La casa estaría oscura, excepto por el parpadeo azul de la televisión a través de la cortina de la sala de estar. Otras veces, ya me habría ido cuando alguien se despertara. Empecé a comer en el trabajo, paquetes de avena durante la pausa entre la hora punta del desayuno y los clientes habituales del club de lectura. Lo que quedaba en la vitrina de pasteles a las 3 de la tarde. Lo envolvía en servilletas y lo comía de pie en el pasillo trasero. Mi habitación se convirtió en una unidad de almacenamiento para mí más que en un lugar para descansar. Dejé de llevar la ropa sucia a la canasta principal. Empecé a lavar la tarde en la noche en el fregadero del garaje. No quería preguntas, no quería lástima. El dolor no había desaparecido. En todo caso, había cambiado de forma, volviéndose más silencioso pero más agudo, como si mi cuerpo hubiera aprendido a sufrir con más educación. Una mañana, mientras limpiaba las mesas cerca de la ventana delantera, una clienta que apenas conocía me miró y me dijo: «Cariño, ¿estás bien?» Papa D. No por lo que dijo, sino porque había dicho algo. «Estoy bien», susurré. Pero ella no se lo creyó. Simplemente me miró con esa mirada, una que no había visto en semanas. Preocupación. Esa noche, fui a casa y abrí la aplicación compartida del calendario familiar que habíamos usado durante años. Vacaciones, citas, cumpleaños. Me eliminé de él, una línea a la vez. Luego fui a la pared de fotos de la sala de estar. No estaba en muchas de ellas para empezar, pero había una de nuestra fiesta de graduación en el patio trasero hace 3 años. Yocasta con la birrete inclinada. Mamá sosteniendo flores. Papá con las pinzas de la barbacoa. Yo en la parte de atrás sosteniendo la lista de invitados. No la quité. Simplemente la giré ligeramente en el clavo para que se inclinara lejos de la luz. No di portazos. No me despedí. Pero al día siguiente, cuando Yocasta llegó a casa con comida para llevar y preguntó ¿dónde está Valero?, mamá ni siquiera se detuvo a mirar a su alrededor. Simplemente dijo: «Probablemente en el trabajo». Y eso fue suficiente para todos. ¿Pero qué pasa cuando nadie se da cuenta de que dejaste de volver? Empezó con una llamada telefónica. No a mí, a mis padres de parte de mi abuelo. Rara vez los llamaba. Prefería los mensajes de texto o el correo electrónico grupal ocasional con demasiados puntos suspensivos y la línea de asunto en mayúsculas. Pero esta vez fue diferente. Me enteré de segunda mano a través de mi tía Valquiria, que trabajaba con él en la junta del fideicomiso de vivienda. El abuelo había recibido una carta de la oficina financiera de la universidad. Aparentemente, Yocasta había sacado un préstamo a nombre de la familia, firmado conjuntamente sin permiso, para alquilar su apartamento en la zona residencial. La pasantía de la que tanto presumía no era remunerada. El trabajo secundario la despidieron después de 2 semanas. El coche no lo habían pagado por completo. Ni siquiera cerca. La concesionaria había enviado un aviso a la dirección comercial de papá. Pago final adeudado. El abuelo ya había visto suficiente. Los llamó con calma, con firmeza, y les dijo que se sentaran. ¿Saben dónde está Valero?, preguntó. Silencio del otro lado. ¿Saben por lo que está pasando? Más silencio. Porque me llamó, mintió. Y sé que esa última línea quebró algo. No me llamaron de inmediato, pero dejaron de publicar. Los TikToks de Yocasta desaparecieron. Mamá archivó todas las fotos de graduación.
La foto del coche con el lazo, desaparecida. Observé desde la distancia, todavía callado, como alguien que observa a extraños reorganizar una habitación en la que olvidaron que una vez viviste. 2 semanas después, papá envió un mensaje de texto grupal. Si alguien sabe de Valero, pídanle que llame a casa. No respondí, pero lo leí. Esa misma noche, recibí una carta, no un correo electrónico, un sobreimpreso y escrito a mano. Del abuelo, dentro había un cheque y una nota adhesiva con su letra. Para lo que necesites, nunca fuiste invisible para mí. Esa fue la primera vez que lloré. Lloré de verdad. No por dolor, sino porque alguien, solo una persona, había recordado que yo era más que solo un fondo. Unos días después, mamá intentó llamar. Luego, papá. No contesté. No estaban llamando para disculparse. Estaban llamando porque las cosas se estaban rompiendo y necesitaban a alguien que no dejara caer los pedazos. Pero no iba a volver. Había sido el callado durante tanto tiempo que olvidaron que callado no significa débil. Olvidaron que a veces la persona sentada al borde de la foto es la que recuerda de dónde vino realmente la luz. Y ahora estaban sentados a una mesa con una silla vacía y finalmente notando el asiento que siempre había estado sosteniendo todo junto. No dejaron de intentarlo. Textos, llamadas perdidas, un mensaje de voz de mamá que comenzaba con «Ni siquiera sé por qué estás tan molesto» y terminaba con «La familia sigue siendo la familia, Valero». Ese último se quedó sin abrir. No los bloqueé. Simplemente no contesté. El abuelo hizo un seguimiento una vez solo para verificar cómo me sentía después del procedimiento. Le dije la verdad. La recuperación fue lenta, pero me estaba curando. Bien, dijo. Pero no vuelvas allí a menos que quieras. Asentí, aunque no podía verme. Pasaron las semanas, la estación cambió y de repente era otoño. Una tarde, me encontré con papá en la farmacia. Me vio antes de que yo lo viera. Estaba parado en el pasillo sosteniendo una botella de medicina para el resfriado. Valero, dijo suavemente, como si decir mi nombre solo pudiera hacerme retroceder. Lo miré, realmente lo miré. Parecía más pequeño, como si el mundo se hubiera comprimido hacia adentro. No sabía que todavía andabas por aquí, dijo. Sonreí un poco. Nunca estuve lejos, dije. Abrió la boca, tal vez para explicar, tal vez para preguntar, pero interrumpí suavemente, mi voz tranquila. Estuve allí todo el tiempo. Simplemente no miraste. Y con eso, lo pasé de largo. Sin ira, sin drama, solo una frase con la que no podía discutir y un silencio que por una vez no era mío para cargar. En acción de gracias, enviaron una foto grupal, una gran mesa de comedor, un pavó en el centro, el abuelo sonriendo en la cabecera. Pero justo donde solía sentarme, entre Yocasta y la ventana, había una silla vacía. Nadie se sentó en ella, ni plato, ni servilleta, solo espacio. No respondí al mensaje, pero guardé la foto, la imprimí, la doblé una vez y la metí en el bolsillo trasero de un viejo diario que casi tiré el año pasado. No porque la necesite, sino porque algún día, si alguna vez olvido lo silencioso que se sentía el borrador, tendré pruebas de que finalmente también lo vieron. Esa silla nunca estuvo solo vacía. Era un recuerdo que ya no podían recortar. Si alguna vez has sido la silla que nadie guardó, no tienes que explicarlo. Simplemente deja un silencio abajo.